Este tipo tiene más huevos que Chuck Norris. Sin miedo, sin rajarse y sin ser un cobarde que solo escapa de todo llorando, Marquitos Toys ha vuelto. Después de que lo intentaran desvivir, casi le mandan con San Pedro a la hermana, y que incluso la policía quería ir tras él. El influencer ha vuelto, con un solo propósito en la cabeza. ¿Pero qué lo motivó a volver? ¿Cuál es su plan? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Nadie sabía de él, nadie. Durante semanas enteras, Marquitos Toys se desvaneció del mapa digital, como si se lo hubiera tragado la tierra. Sus redes sociales en silencio absoluto. Nada de historias, nada de publicaciones, ni una selfie, ni un corrido tumbado, ni un video de sus lujosos carros. Solo oscuridad. En un mundo donde el ruido constante es la norma, su ausencia fue un grito, y la gente confundida comenzó a murmurar. Algunos decían que había huido del país, otros aseguraban que lo tenían escondido, que lo estaban protegiendo. Hubo quienes lo dieron por muerto, porque en México cuando un influencer se codea con sombras pesadas y su hermano cae a tiros, todo es posible. Pero entonces un domingo cualquiera, Puerto Vallarta se volvió el escenario de algo inesperado. Sin previo aviso, sin campaña de regreso ni anuncio oficial, reapareció Marquitos Toys. Y no lo hizo con una publicación editada ni con un video grabado desde algún escondite tropical. No, volvió al ojo público con toda la potencia de un espectáculo callejero, caminando entre multitudes, rodeado de al menos una decena de escoltas, en medio de un torneo de fútbol amateur donde los fanáticos ni siquiera sabían que iban a presenciar su regreso. La escena fue surrealista. El sol ardía como en cualquier otro día playero. La gente comía elotes, gritaba goles, grababa videos casuales, y de pronto el ambiente cambió. No por el calor, ni por el fútbol. Cambió por la tensión que se sintió al ver llegar a una fila de camionetas negras, polarizadas, que se estacionaron con precisión quirúrgica a un costado del complejo deportivo. De ellas bajaron hombres fornidos, vestidos con ropa táctica, gafas oscuras, radios pegados al pecho, como si estuvieran custodiando a un funcionario de alto nivel o a un capo en gira oficial. Y entre ellos, caminando con una mezcla de solemnidad y nerviosismo, apareció él, Marquitos Toys, gorro ajustado, lentes oscuros, camiseta negra. Nada extravagante, nada como lo que solía mostrar, pero bastó un segundo para que lo reconocieran. Bastó una mirada, un giro de cabeza, para que la gente empezara a acercarse. Primero con cautela, luego con emoción. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente se quedaron paralizados. «¡Es él!», gritó un joven, apuntando su cámara como quien capta una aparición. Los fans comenzaron a rodearlo, pero los escoltas impusieron una barrera firme, no agresiva, pero clara. Nadie se acercaba sin control, nadie tocaba. Nadie cruzaba palabras sin filtro. Aún así, Marquitos, entre el humo de rumores y la carga de la tragedia que aún le colgaba de los hombros, intentó sonreír. Saludó a varios, permitió que le tomaran fotos desde cierta distancia. Incluso posó con dos niños que le mostraron un cartel hecho a mano que decía «Bienvenido de vuelta, ídolo». Pero su rostro no era el mismo. Se le notaba el peso, no solo en los ojos, que parecían más hundidos de lo normal, sino en la manera de moverse, en la forma en la que apretaba la mandíbula mientras trataba de mostrarse bien. Estaba ahí, sí, pero una parte de él aún seguía escondida. Tal vez en los recuerdos, tal vez en el miedo, tal vez en esa sensación que no se borra nunca cuando sabes que tu nombre fue pronunciado en voz baja por gente que no perdona. La reaparición fue captada por decenas de celulares. No tardó en viralizarse. En cuestión de horas, Twitter, Instagram y TikTok ardían con el video de Marquitos caminando entre la multitud, con los fans gritando su nombre, con la seguridad blindada como si fuera un presidente en visita diplomática. Los comentarios fueron una avalancha de todo tipo: apoyo, especulación, teorías y memes. «Regresó el jefe de jefes», ponía uno. «Lo están cuidando más que un presidente», decía otro. «¿Y la hermana? ¿Ya está bien? ¿Y el caso del hermano?», preguntaban muchos, mezclando empatía con morbo. Porque eso era lo que aún pesaba sobre él: la muerte de Gael. Aquel ataque en Ensenada, a plena luz del día, con más de una docena de disparos, no se había olvidado. Fue un mensaje, uno claro, brutal. Y aunque Marquitos nunca lo dijo directamente, todos sabían que la razón por la que había desaparecido estaba escrita en sangre.
Había entrado en una guerra que no era suya. O tal vez sí, pero de la que no se podía salir solo apagando la cámara. Ahora, ¿cuál sería el siguiente movimiento de Marquitos Toy? ¿Ahora qué haría? En lo profundo de una finca en las montañas de Jalisco, donde ni las señales de celular se atreven a entrar y los grillos parecen guardar silencio por respeto, una reunión se gestaba lejos del alcance de los radares. No había cámaras, no había teléfonos, no había testigos. Solo los árboles como centinelas y un aire cargado de algo que no era solo humedad. Era tensión, antigua, densa, capaz de paralizar hasta el más valiente. Un convoy discreto pero blindado hasta los dientes se adentró por la brecha de terracería sin emitir una sola palabra. No llevaban luces encendidas, no hacían ruido. Cada conductor sabía exactamente qué hacer, dónde girar, cuándo frenar. En el asiento trasero de la segunda camioneta viajaba Marquitos Toys, con el rostro serio, oculto por una gorra oscura y unos lentes que ya no eran parte de un outfit de influencer, sino una barrera. Ya no quedaba nada del chico alegre que reía en los videos. En su lugar ahora se sentaba un hombre con la mirada endurecida por la pérdida, el miedo y la sed de justicia. Había pasado semanas desaparecido, silencio absoluto, pero no estaba huyendo, estaba planeando. El intento de secuestro a su hermana fue la gota final. Había enterrado a su hermano, había entregado dinero, había obedecido reglas que no eran suyas. Y aún así lo siguieron golpeando. Eso ya no era advertencia, era humillación. Y él, aunque influenciado por el entretenimiento y también las redes, venía de cuna dura. Su sangre estaba llena de códigos que aprendió en los rincones de un México donde la ley no siempre es la que aparece en los libros. Esa noche Marquitos no venía a pedir, venía a exigir. Cuando llegó al punto de encuentro bajó sin titubear. El lugar era una finca sobria, sin lujo aparente, pero con una seguridad tan precisa como invisible. 2 hombres lo esperaban en la entrada. No hablaron, solo lo guiaron por un corredor largo, hasta llegar a una sala iluminada por una sola lámpara colgante. Y ahí en medio de las sombras, sentado en una silla de cuero, estaba él, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Pocos lo han visto, menos aún lo han mirado a los ojos, pero Marquitos lo hizo. Sin vacilar, sin temblar, porque había algo más fuerte que el miedo esa noche, el dolor. El Mencho lo estudió en silencio, no se movió, solo observó, como si tratara de entender si lo que tenía frente a él era un loco, un valiente o alguien que ya no tenía nada que perder. Marquitos se adelantó 3 pasos, se quitó los lentes, habló sin rodeos, sin discursos, sin adornos. «Vengo a hablar directo», dijo. «Sé que tus hombres me han cuidado, sé que me han salvado la vida de más de una vez, y por eso estoy aquí, no para pedir favores, para hacer un trato». El Mencho ladeó la cabeza apenas 1 milímetro. Seguía en silencio, sus hombres a los costados tensaron los hombros, nadie respiraba fuerte. «Intentaron secuestrar a mi hermana, después de matar a mi carnal. Me quitaron lo más valioso que tenía y cuando creí que ya había pagado volvieron a tocar lo mío». Marquitos levantó la voz pero sin gritar. «Quiero que me escuche bien, patrón. Yo no sé cómo se hacen las cosas en su mundo, pero en el mío uno paga una vez, y si siguen se cobra». En ese momento 2 de sus hombres entraron con pasos firmes. Cada uno cargaba un maletín metálico. Los dejaron frente al Mencho y dieron un paso atrás. Marquitos los abrió. Dinero. Cientos de fajos de billetes de alta denominación. Dólares. Sin marcas, sin rastros, sin preguntas. «Aquí hay más de lo que cualquier rata vale. No quiero saber los detalles, no me importa el método. Solo quiero resultados». Luego lo miró directo, clavando los ojos como cuchillos. «Dame las cabezas de los 3 cabrones que intentaron llevársela, y quiero que sea en menos de 24 horas». Por un instante todo quedó en pausa. Los grillos seguían callados, el viento parecía detenerse. Nadie se atrevía a decir una palabra. El Mencho, sin dejar de mirar los maletines, finalmente habló. «¿Y por qué crees que puedes venir aquí a poner tiempos?» Marquitos no pestañeó. «Porque ya no me queda nada. Y a los hombres sin nada, patrón, hay que tenerles miedo». El Mencho sonrió. No una sonrisa de burla, una pequeña, casi imperceptible, como quien se encuentra con algo inesperado y lo respeta por lo que es.
Eres valiente, dijo. Y los valientes duran poco, pero me caes bien, chamaco. Me caes bien porque sabes hablar con el pecho, y porque me trajiste lo único que aún mueve gente en este país. Tocó el maletín. Dinero y rabia. Guardó el silencio unos segundos más. Luego sintió con la cabeza. Estás pidiendo algo caro, pero justo. Lo voy a hacer, porque me sirve, porque así mando mi propio mensaje, y porque nadie ni siquiera en mi nombre tiene derecho a tocar a los míos sin permiso. Marquitos bajó un poco la cabeza con respeto. No agradeció, no celebró, solo se giró con la misma firmeza con la que había llegado. Entonces nos vemos cuando ya esté hecho, dijo antes de salir. El Mencho no respondió. Esa noche Marquitos se fue de la finca sin mirar atrás. No sabía si lo iban a cumplir, no sabía si acababa de firmar su sentencia de muerte, pero había hecho lo que tenía que hacer, poner las cartas sobre la mesa, jugárselas todas. Volvió a su escondite, se encerró, apagó las luces y esperó. ¿Será que el Mencho cumplirá? ¿O se rajará y solo se quedará con ese dinero? El Mencho no era un tipo común, no necesitaba gritar para que el mundo temblara. Su palabra no era una sugerencia, era una sentencia. Y lo que acababa de escuchar de Marquitos no solo lo había sorprendido, lo había movido. No porque se tratara de un influencer, no porque trajera dinero, sino porque en los ojos de ese muchacho había visto algo que no se finge. Rabia pura. Rabia con propósito. Una rabia que no busca fama, sino venganza. Y esa, pensó, es la más peligrosa de todas. Se quedó mirando los maletines unos segundos más. Luego, sin necesidad de alzar la voz, chasqueó los dedos. Uno de sus hombres más cercanos, un tipo que solo respondía por radio con sílabas y movimientos, salió por una puerta lateral. No preguntó, no dudó. Sabía lo que eso significaba. El patrón había dado luz verde, y cuando el patrón daba luz verde, los demonios salían a caminar. A los 15 minutos la finca ya no estaba en silencio. 5 camionetas se estacionaron sin ruido frente al portón de la parte trasera. De ellas bajaron 5 hombres. No eran cualquiera. Cada uno de ellos tenía un alias que no se pronunciaba en voz alta en ninguna celda de México. No eran famosos, pero en los círculos donde el poder no se mide en seguidores sino en cuerpos, eran leyendas vivas. Ninguno pasaba de los 40. Todos con rostros marcados por el fuego y los años. Todos con ojos que ya no veían el mundo, solo los blancos. El primero se llamaba El Polo, silencioso, alto, sin expresión. Se sabía que podía pasar días enteros metido en una casa sin moverse, sin hablar, esperando que un blanco saliera por la puerta. Tenía una paciencia inhumana. El segundo, La Chispa, era experto en explosivos. Lo habían sacado del ejército años atrás por hacer volar media sierra de Chihuahua en un operativo fallido. Desde entonces se le perdió el rastro. El Mencho lo recuperó, lo reeducó y lo convirtió en un arma. El tercero, El Garza, era un francotirador de precisión milimétrica. Contaban que una vez le voló el anillo a un político de Sinaloa sin herirle el dedo, solo para mandar un mensaje. El cuarto, Chalino, no hablaba. Nunca. Nadie sabía cómo sonaba su voz. Pero su habilidad era entrar a casas como si fuera un suspiro y salir sin ser visto, dejando solo silencio y sangre. Y el último, Lentes, era el más joven. Tenía apenas 28 años, pero ya acumulaba más experiencia de campo que muchos coroneles. Era estratega, frío, y tenía una mirada que incomodaba hasta a sus propios compañeros. Entraron en fila, no saludaron, no preguntaron. Se colocaron frente al Mencho como si ya supieran que el infierno estaba a punto de abrirse. El Mencho los miró uno por uno. Luego, con un movimiento lento, levantó uno de los maletines y lo lanzó al centro de la sala. El golpe metálico retumbó como un disparo. «Ya saben qué hacer», dijo. Eso fue todo. No hubo nombres, no hubo mapas, no hubo fotografías. Pero los 5 ya estaban al tanto, porque cuando algo llega al oído del patrón, el eco baja por toda la estructura.
Ellos sabían quién había sido, sabían que era una deuda pendiente, sabían que esa misión no era una más, era una cuestión de orgullo, de código, de honor. Porque cuando alguien como Marquitos Toys, alguien que no pertenece del todo al bajo mundo, acude a pedir justicia y lo hace con respeto, con sangre en las manos y con la cabeza en alto, el Mencho no lo toma a la ligera. Los 5 salieron sin mirar atrás. El maletín se fue con ellos. Esa misma noche, cada uno tomó una ruta distinta. El Polo se fue por Nayarit, siguiendo a uno de los objetivos que había sido visto en un bar de mala muerte en Compostela. La Chispa se dirigió al norte, hacia una zona industrial donde uno de los involucrados tenía un taller de autos que usaba como fachada. El Garza voló discretamente a Tijuana, donde el tercero había sido ubicado con una amante. Chalino se infiltró en Ensenada, donde otro vivía con su familia sin imaginar que lo estaban cazando. Y Lentes tomó la ruta más complicada, Sinaloa, donde el último objetivo tenía protección de gente que no se tocaba ni con el pétalo de una denuncia. Los siguientes días fueron una sinfonía de muerte silenciosa. En menos de 48 horas, 3 de los 5 ya estaban fuera del mapa. El primero apareció en la caja de una camioneta, con los ojos vendados y los dedos cortados como señal de castigo. El segundo fue hallado dentro de su taller, con una granada atada a la boca, ya sin vida. El tercero, el de Tijuana, recibió un disparo entre ceja y ceja mientras dormía junto a su amante. Ella no fue tocada, porque el mensaje era claro. Esto no es venganza desordenada. Esto es justicia con firma. Los otros 2 sabían que su tiempo se había acabado. Intentaron correr, cambiaron teléfonos, se disfrazaron, buscaron protección. Pero el problema no era esconderse. El problema era que quienes lo buscaban no iban por el ruido, iban por el final. El cuarto fue interceptado en una carretera. Chalino lo bajó del coche sin que sus escoltas pudieran hacer nada. Nadie supo cómo entró, nadie supo cómo salió. Solo encontraron el vehículo con el cuerpo dentro, sin sangre, sin balas. Solo un corte limpio en la garganta. Un trabajo silencioso, quirúrgico, como una carta de presentación. El último protegido, por gente de Sinaloa, fue el más complicado. Pero hasta en ese terreno, Lentes supo moverse. Compró a quien tenía que comprar, usó inteligencia que ni el gobierno manejaba. Entró por la cocina de la casa donde se escondía, disfrazado de repartidor, y lo ejecutó de rodillas, mirándolo a los ojos, diciéndole solo una cosa antes de jalar el gatillo: por tocar lo que no debías. Cuando el quinto cayó, las noticias corrieron como fuego en pasto seco. Nadie lo dijo abiertamente, pero en los callejones, en los círculos donde se mueve el poder invisible, todos entendieron. Alguien había ordenado una limpieza, y ese alguien era de los que no se le dice que no. En Jalisco, el Mencho recibió los informes sin comentarios. Ya sabía que era cuestión de tiempo. Sus hombres, uno a uno, regresaron en silencio. No pedían medallas, no buscaban reconocimiento. Solo cumplían. Marquitos desde su refugio recibió una caja días después. No tenía remitente, solo un papel doblado con una frase: listo. Y abajo 5 objetos envueltos en tela negra. No necesitaba abrirlos para saber qué eran. No lo hizo, no tenía que ver. Solo respiró hondo. Por primera vez en semanas, su hermana pudo dormir sin sobresaltos. Y él se permitió cerrar los ojos sin esperar un golpe en la puerta. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.